¿Alguna vez has visto a un niño haciendo una rabieta en un supermercado y has pensado qué mala educación? Hoy vamos a compartirte por qué esto no es tan cierto. Bienvenidos a Padres y Esposos Podcast. Es una iniciativa de mi esposa y mía para tratar de temas que son muy comunes para padres, para esposos, pero desde un punto de vista más relajado, más de conversación entre nosotros. Y creo que puede ser de mucha ayuda, de mucha edificación para todos los que puedan vernos o escucharnos. Excelente. Aquí estamos con ustedes. Esperamos que sea de mucho interés y que nos cautive. Este es el primero, si ven que hay unos errorcitos, no se preocupen que vamos a ir arreglando sobre la marcha. Pero el día de hoy queremos hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre temperamento, carácter, personalidad y cómo esto afecta a la forma de comportarse de cada niño. Pero lo interesante aquí es que realmente esta diferencia individual entre un niño y otro es lo que muchas veces nosotros juzgamos pensando que los padres no tuvieron una buena o no están dando una buena educación, y lo que no estamos tomando en cuenta es que puede ser que ese niño tenga un carácter o una personalidad un poco extrovertida y por eso está actuando de X o Y manera en una situación. Claro, porque muchas veces nosotros juzgamos de manera errónea. Hay una partecita de lo que vamos a hablar hoy que se hereda, o sea, es como una plataforma, es una base que viene de manera innata. Y evidentemente el ambiente puede moldear, puede ajustar esta personalidad del niño, pero hay una base que ya viene de papá, de mamá, de abuelo, que viene de ya de los antepasados, ¿verdad? Entonces vamos a empezar definiendo o diferenciando cada uno. El temperamento, que es lo más que resalta de una persona, es lo más individual. Tiene que ver con la herencia, tiene que ver con lo biológico, con lo genético. O sea, lo heredamos de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros abuelos. Es algo que viene inherente a cada persona y obviamente tiene un componente que es ya de lo social, de lo que se vive en el día a día, pero es algo individual. La personalidad es una combinación del temperamento con lo que la persona vive en su entorno, o sea, con el contexto, con sus vivencias, con su formación de papá y mamá, con lo que vive en casa, las experiencias. Y el carácter tiene que ver con una construcción social. Es lo que se aprende culturalmente que se debe hacer. Ok, ya, resumimos. Entonces, partiendo de ahí, todo nos ha pasado, entonces al principio, vamos a un cumpleaños, vamos al supermercado, a la iglesia, y vemos un niño sin una rabieta, vemos un niño que se está moviendo mucho, inmediatamente pensamos que está teniendo una mala crianza, que los padres son unos malos padres, irresponsables, permisivos, pero a veces no sabemos quizás la carga o la lucha que están teniendo sus padres para que ese niño se comporte como es debido. Que somos también muy prontos para juzgar. O sea, cuando vemos un comportamiento en otro niño, en otra persona, pues juzgamos, señalamos inmediatamente. Pero cuando nosotros nos vemos en este zapato, justificamos. Claro. Es decir, nuestro niño hizo esa rabieta porque no durmió bien. Pero si otro hace una rabieta, es un niño malcriado. Sus papás le dan lo que quieren. Entonces, no podemos juzgar una situación basado en lo que simplemente estamos viendo. Y eso es un error social. Claro, y es lo que yo siempre digo, incluso lo he hablado en prensa, que es lo que yo denomino el fariseo que todos tenemos dentro, y es en base a la palabra. Los fariseos simplemente juzgaban a los otros, pero ellos no hacían lo que ellos criticaban, simplemente les gustaba señalar. Entonces todos tenemos un poco, o algunos mucho de eso por dentro, y nos encanta señalar a las personas, nos encanta cuando el otro falla, nosotros ser duros, pero cuando es nuestro hijo, entonces no, como tú decías, lo justificamos, lo explicamos. Y lo que queremos hacer conciencia empezando que tenemos que respetar las diferencias individuales y saber que a veces cuando vemos un niño sin una rabieta, una situación, hay padres detrás que están teniendo una lucha muy fuerte para que ese niño se comporte de forma adecuada, que han dado todo lo que tienen, todo su conocimiento para dar una buena educación, pero a veces tal vez no tienen los recursos emocionales, quizás sus padres no le dieron a ellos una base para poder hacerlo mejor, o quizás lo están haciendo lo mejor que pueden, pero el carácter o el temperamento de ese niño en esa edad específica es muy fuerte y no lo pueden controlar sin ayuda, sin un psicólogo o sin un especialista. Y es que no podemos juzgar porque la persona está dando lo que puede con las herramientas que tiene, en base a la misma experiencia que tuvo y lo que recibió. Entonces, no podemos ser tan pronto, tan tibios para nosotros actuar juzgando a la otra persona. Tenemos que ser empáticos, ponernos en el lugar. Muchas veces cuando no tenemos hijos, tendemos a ser más críticos con esto del contexto. Pero desde que nosotros tenemos hijos, amén a mí misma, ¿verdad? Cambia tanto la percepción que nosotros tenemos de la realidad, que es impresionante. Incluso yo que soy psicóloga desde antes de tener hijos, mucho antes de tener a Samuel, yo orientaba y educaba a los padres en base no a experiencia, sino en base a conocimiento, a herramientas adquiridas, ¿verdad? Que no está mal, porque te preparaste. Exacto, me preparé para eso, no es que estuvo mal, eso fue mi formación y lo hice bien. Sí, lo hice lo mejor que pude, ¿verdad?
Sin embargo, cuando uno entra en la experiencia, en el campo de la experiencia, señores, es completamente diferente del cielo a la tierra en base a las herramientas que uno puede ofrecer viviéndolo. Y uno es más empático también. Y eso soy yo porque soy psicóloga. Sin embargo, también cuando tú eres padre, puedes ser un poquito más empático que quizás una persona que no ha estado en esa etapa. Claro, no, y por ejemplo en mi caso, tú que me conoces puedes testificar que si yo diría que una de mis fortalezas es que yo de por sí tiendo a ser muy empático, o sea, tiendo a ponerme en el lugar del otro, aunque no sea una experiencia que yo haya vivido, porque en mi formación cristiana, pues he aprendido que es algo que a Dios le agrada y lo he formado en mí, porque, y es un testimonio personal, nosotros vimos casos, por ejemplo en base a la alimentación, de niños que no eran muy buenos para comer ciertas cosas, y el impulso que te sale, bueno, los padres son muy permisivos, le dan lo que quieren, por eso él no come de nada, o no varía, o no come cosas diferentes. Pero con Samuel nos ha tocado, en cierta manera, tener que ir poquito a poco con la comida. Y mira que mi esposa cocina todos los días, cocina variado, tiene mucha paciencia, le da todo lo que aprendió profesionalmente para que él coma variado, utiliza la crianza respetuosa para que él coma, pero sin exigirle de más, pero al mismo tiempo siendo firmes. Hicimos de todo. Y básicamente él vino con su temperamento, él tiene sus gustos definidos, que obviamente hemos ido moldeando, pero ha sido un proceso orgánico. Y quizás el que nos ve la alimentación de Samuel puede pensar que nosotros hemos sido flojos, permisivos, y ha sido todo lo contrario. Lo que pasa es que en un momento hemos tenido que decir, ok, tenemos que trabajar, es algo importante de aquí, en base al temperamento de nuestro hijo. No podemos compararlo con otros, tenemos que ver sus reacciones y en base a eso hacer un plan de trabajo para él. Y desde el inicio nosotros, en cuanto a ese mismo tema, viviéndolo de experiencia, ofrecimos de todo. O sea, se le ofreció de todo, siempre se le ofreció de todo. Sin embargo, él fue desarrollando y ya a partir del año le estableció muchos usos. Y te damos este ejemplo de nuestra vida real, para que tú entiendas que quizás nosotros antes veíamos, nos ponemos en ese zapato de que veíamos, Dios mío, esos padres son permisivos, quizás otra persona está de la misma familia de nosotros, no digan que nosotros somos permisivos con Samuel. Y es, como dice mi esposo, todo lo contrario. Sin embargo, hay algo ya en él definido que tenemos que ir moldeando, que vamos reeducando. Si tenemos que buscar apoyo de especialistas, lo hacemos, somos completamente abiertos a eso, que nos acompañen en ese proceso. Pero Samuel vino con una situación definida que ha sido moldeada con las experiencias, con el aprendizaje, con la paciencia que nosotros hemos tenido con él como padres. Por eso es que te decimos que no podemos ser tan rápidos para juzgar desde afuera sin saber lo que verdaderamente está pasando dentro. Y obviamente ahí hay un hilo muy fino también, y no solamente en nuestros casos, sino en el caso de la mayoría de padres, donde tú tienes que saber, tener mucha sabiduría de Dios, entre el hilo fino, en saber cómo tú trabajar respetando el temperamento y la forma de tu hijo, y cómo también tú no rendirte en base a de que él logre los objetivos. Que muchas veces decimos eso también, es así, punto. Exacto. Él es así, que esa no es la idea. No, es por eso digo, entonces es un hilo muy fino, porque si bien es cierto que tú tienes que tener un respeto, y obviamente la esposa me sabe mucho más que yo de esta área, de lo que es la crianza respetuosa, que se ha malinterpretado tanto, no se trata de que yo voy a hacer lo que el niño quiere, él es el niño, nosotros somos los padres. Lo que se trata es que yo voy a ir identificando esa carencia que tiene, y de forma sistemática, y de forma haciendo lo que yo tenga que hacer, yo lo voy a llevar a lo que es el objetivo, por ejemplo, en este caso de que él coma variado, lo que sea, lo voy a llevar paso a paso, respetando cómo él va evolucionando, pero no es que yo le voy a decir, bueno, él come solamente esto, y solamente le voy a dar eso toda la vida, no. Yo cada vez voy a asumir el reto, voy a buscar la manera, voy a variar. Lo que sucede es que esto es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, y muchos padres no quieren asumir ese reto, de tener que ser creativos, de tener que ser pacientes con nuestros hijos. Y eso, por eso también pasa que prefieren simplemente que le así ya. Que ahí ese es un grave, que nosotros entendemos que la crianza respetuosa es hacer lo que el niño quiere cuando el niño quiere ajustarnos, respetar sus limitaciones, llevando con amor, pero los límites, la firmeza, son parte de la crianza respetuosa, que la gente ha desvirtuado muchísimo también. Ya eso es otro tema, no vamos a entrar ahí, pero encaja en lo que nosotros estamos hablando ahora mismo. Lo que queremos que tú entiendas es que muchas veces nosotros somos muy prontos para juzgar desde afuera, sin saber lo que verdaderamente está pasando dentro, y no somos empáticos en todo lo que, como en todo el escenario. No, y claramente cuando uno se hace padre, cuando Dios le da a uno ese privilegio, por más que, por ejemplo, en mi caso, he tratado de ser empático, uno profundiza mucho más. Porque tú te das cuenta, inclusive, por ejemplo, decía el mismo tema de la alimentación, como a mi esposa le encantan los vegetales de una manera que ustedes no se pueden imaginar. Yo soy medio tirando bajito, pero ella come de todo, y yo también soy muy variado, como me encantan las carnes, el huevo, todo eso. Y como nuestro bebé ha sido él en ese sentido, nosotros hemos tenido que adaptarnos a esa realidad, trabajando con él, sin descansar, pero partiendo desde ahí. Entonces eso es lo que nos lleva, que cuando vemos un niño que no come tan variado,
o cuando lo podemos llevar a otra área, un niño que quizás está haciendo una rabieta, o sea, un niño que quizás no es tan social como nosotros queremos, vamos a ser más empáticos, vamos a hacer una pausa y pensar, ok, este niño posiblemente está enfrentando una situación que yo en mi casa quizás no la tenga en esa área con mi hijo, pero la tengo en otra. Porque todos los niños de alguna u otra área tienen una situación que tú no quisieras que se supiera, o que tú quisieras que todo el mundo fuera empático y comprensivo, porque tú has hecho lo que has podido para que esa área mejor y no mejor. Es que todo el mundo tiene sus limitaciones, porque nosotros tenemos la bendición de que en las noches Samuel es un niño que nunca nos ha dado tormentos, salvo los primeros 2 meses de vida. Cuando está malito una que otra, pero Samuel es una noche completa. Mientras que hay otros papás luchando con este tema, muy cercanos a nosotros. Entonces nosotros no podemos venir ahora de que opa, nosotros somos lo que sabemos de dar. Excelente. Vamos a dar clases de cómo dormir, esto, paso 1, paso 2, paso 3, o sea, hicimos lo que teníamos que hacer, pero tuvimos la dicha de que nuestro bebé se acuesta, lo llevamos a su cuna y ahí se queda la noche completa. Entonces, nosotros no podemos, y eso es lo que a veces hace, que es más difícil cuando tu hijo es una eminencia en una área, entonces tú quieres mirar por encima del hombro a los demás, porque quizás no hicieron la crianza que tú hiciste. Y para pasar al otro tema, hay un ejemplo de alguien de las redes muy famoso. Ella tiene 2 niños, el segundo es similar a la edad de Samuel, y su primera niña era así, ella le dio crianza respetuosa, hizo curso de sueño, y su niña dormía, no le dio tormento de nada, prácticamente de nada, y ella pensaba que era la super mamá, o sea, no quita que es una super mamá, pero pensaba que su niña era el resultado de que ella lo había hecho todo bien, y sin querer, inconscientemente, juzgaba a los demás cuando había una situación, porque pensaba que no eran como ella, que no era la crianza como ella. La idea es que su segundo niño, ahora casi con 2 años, es que empezó a dormir. Ella tuvo que hacer hasta tratamiento porque tuvo situaciones hasta psiquiátricas porque no se dormía en esa casa. Y ella hizo de todo y hasta más para que él durmiera, para que él comiera, para que él hablara. Y simplemente él iba a un ritmo diferente. Entonces ahí fue que ella entendió lo que nosotros queremos transmitir el día de hoy. Si tú tienes la dicha, la bendición de que Dios te haya regalado un hijo, 2 hijos, y son todos excelentes en todo, dale gloria a Dios, porque los niños, cada uno vienen con cosas que realmente pueden producirte dolores de cabeza. Así que vamos a ser empáticos con los demás y vamos a ser respetuosos cuando vemos una situación que no sabemos lo que está pasando ahí. Ok, ahora vamos a hablar de otra partecita muy importante e interesante, ya no hablando de la puerta hacia afuera, sino de la puerta hacia adentro. Tenemos 2 personas, ¿verdad? Mi esposo y yo. Venimos, nos casamos, tenemos culturas diferentes, familiares, costumbres diferentes. Eso estamos hablando de nosotros, pero a cualquiera de ustedes. Aplíquelo a su caso. Aplíquelo a su caso. Venimos, formamos un hogar. Nos adaptamos nosotros, ¿verdad?, antes de tener hijos, pero tenemos costumbres y culturas completamente diferentes, por lo tanto, estilos de crianza diferentes, que nosotros nos damos cuenta de que es así ya cuando llegan los hijos, porque tú no puedes aplicar un estilo de crianza si no hay un niño en el sistema. Ver televisión es malo. No, quizás él piense que ver televisión no es malo, y yo pienso que sí, que hasta cierta edad no es adecuado. Entonces ya con esas simplezas vienen los conflictos, vienen los desacuerdos, podemos hacerlo incluso delante de los niños, nos desautorizamos, los niños empiezan a crear bandos, y recuérdense que desde el principio estamos hablando que el contexto, la experiencia que viven los niños pueden perfectamente seguir moldeando ese temperamento, esa personalidad que tiene su base, pero que las experiencias son capaces de modificar. Y yo quiero también ahí mismo conectarlo, que es mi área, con el tema de la pareja. Tenemos una pareja que en el mejor de los casos, antes de tener los niños, se adaptaron a las diferencias. O sea, no que obviamente la aplauden porque nunca tú vas a tener 100% match con una persona en todo, pero aprenden a sobrellevarla, es el mejor de los casos. Una pareja que se comprende, que comunica, que tiene sus cositas, pero que logra ya manejar esa dinámica. Cuando llegan los hijos, esa prueba nace de nuevo, porque ahora entra una dimensión donde tu inconsciente va a salir a flote con lo que tu papá te dijo, los patrones. Esos patrones, por más que tú quieras, están ahí. Entonces, cuando esos patrones traen estas conversaciones y estas diferencias en la crianza, qué hacer y qué no hacer, pueden producir que no solamente la relación de padres, la relación de la pareja empieza a encontrar situaciones incómodas, falta de respeto, encontronazos delante de los hijos, que luego van a llevar que lo que ocurrió con una situación para una decisión del niño se empieza a manifestar en el deseo de nosotros de comunicarnos, en el deseo de nosotros de estar juntos. Yo me puedo sentir que me falta el respeto, que mi autoridad en la casa no vale nada, tú te puedes sentir que yo no te escucho, invalidar. Entonces eso empieza a crear una grieta en otra área que el deseo de los esposos ya de convivir, de fuera de su rol de padres. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque primero los niños se dañan muchísimo. O sea, ustedes no se imaginan el daño que puede causar cuando constantemente los padres se están invalidando delante de los niños.
y más cuando es con falta de respeto, con palabras ofensivas, con un tono de voz alto, irresponsable, es una cosa que afecta mucho al niño. Que estos también son, nosotros tenemos que estar conscientes de que estos son los patrones que nuestros hijos están construyendo para llevar a sus propias familias. Es decir, nosotros tenemos que luchar mucho, nosotros como adultos, como padres, con los patrones que traemos de nuestra familia y buscar la forma de romper aquellas cosas que entendemos que pueden quebrar a nuestros hijos y que ellos más adelante también lleven esos patrones a su propia crianza, a su propio matrimonio, a sus hogares, porque es que los estamos moldeando, los estamos construyendo emocionalmente en cuanto a reacciones, comportamiento y personalidad. Entonces, para ir terminando, porque no le podemos dar la enfermedad sin darle la cura, ¿qué debemos hacer como padres para que esa dinámica no se vea afectada, no solamente en lo que los niños reciben, sino nosotros como esposos? Uno de los elementos principales es nosotros analizar nuestros estilos de crianza, que podamos encontrar un equilibrio. Un balance. No podemos pretender que cada cual hable para su lado porque no vamos a mantener lo mismo, sino que busquemos un balance y que tratemos, otro puntito que estábamos hablando, y que tratemos de esas diferencias que nosotros tengamos, dialogar en privado, no dialogarla delante de los niños. Y los niños son muy sabios, son esponjas, empiezan a crear alianzas, empiezan a entender que uno es malo, que otro es bueno, y ahí empiezan entonces conflictos mucho peores. No, incluso ahí en ese primer ejemplo que tú dices de encontrar que van a encontrar balances y manejar esos puntos medios, tú dabas el ejemplo de la televisión. Vamos a suponer que tú quieres cero televisión. Yo diría que dure 6 horas en la televisión. Entonces, nos sentamos, nos un consenso, pues, mira, los lunes, miércoles y viernes va a haber una hora de televisión. Fines de semana puede ser 2 horas, y ya el domingo no hay televisión porque ese día salimos al parque, hablamos de la abuela, lo que sea. Entonces ahí nos ponemos de acuerdo. Y así tú lo puedes trasladar a cualquier situación. Tú quieres que se acuerde súper tarde y la mamá quiere que se acuerde más temprano. Tú quieres que la comida, que coma de todo o que solamente coma lo que le apetece. Entonces vamos a encontrar que entonces eso entra muy de la mano con una comunicación asertiva. La comunicación asertiva, eficaz, es básico para todos, o sea, no solamente en la pareja, en los padres, en las relaciones de amistad, en consejería, en todo. Y en este caso específico, se aplica cuando tomamos en cuenta no discutir delante de los hijos. Nosotros nos encerramos en nuestra habitación y ahí empezamos a ver el punto de vista del otro, sabiendo que viene con un patrón aprendido, sabiendo que no estamos buscando tener la razón, sino ponernos de acuerdo en algo tan importante como cómo vamos a criar a nuestro niño. Entonces, en base a eso, tenemos que siempre tener la regla de, por ejemplo, si tenemos una situación que no estamos de acuerdo o que se presentó por primera vez, algo que el niño hace, si mamá lo corrige y yo no estoy de acuerdo con su corrección, entonces yo espero que lleguemos a la habitación y ahí le digo, mira, yo pienso que se debió hacer así, 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 pero no le invalido delante de él, porque primero, eso crea el niño, inconscientemente, él va sabiendo quién es débil, quién es fuerte o con quién aliarse. Y eso le va quitando autoridad a la parte que está llevando la contradicción. Y entender que algo muy importante también en todo eso, entender que no es una lucha de poder, sino que somos un equipo, que estamos trabajando juntos para sacar adelante una vida, una estructura, un engranaje, ¿verdad? Entonces, a la hora de que nosotros nos vemos como que es ganar, o sea, ganas tú o gano yo, ya ahí perdemos totalmente el triunfo que puede tener esta estructura. Pero yo quiero terminar y quiero conectar todo eso con algo sumamente importante. Y es algo espiritual. Ser padre es un regalo de Dios. Y es una oportunidad de que Dios tome una vida de la que Él determinó desde la eternidad, la pone en el vientre de mi esposa, y nos da nosotros la responsabilidad de formar esa vida con valores, con principios, con temor de Dios. Entonces, cuando nosotros somos padres, tenemos que cargar sobre nuestros hombros el peso de esa responsabilidad. El peso de que vamos a dar cuenta a Dios de cómo nosotros no solamente educamos, sino moldeamos el ejemplo a ese niño, a esa niña, de cómo amar a Dios, de cómo ser respetuosos, de cómo ser íntegros, de cómo ser trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la carga más grande por ponerse de acuerdo, porque los niños vean un hogar armonioso, feliz, abundante, es esa responsabilidad que debe tener todo buen padre de ese regalo que Dios te da, de prestarte esa vida para que tú la lleves desde cero hasta que sea adulto y pueda elegir ser un niño o un joven, una joven de bien. Creo que eso es lo que más debe hablar y lo que más debe calar en nuestra mente a la hora de pensar cómo vamos a estructurar nuestro ejemplo de padres. Así que nada, si este video te ha gustado, nuestro primer podcast,
perdónennos por los errores que han salido, hemos hecho lo mejor posible, pero creo que ha salido algo muy bueno, así que no te olvides suscribirte, darle like, compartirlo, dejarnos tus comentarios. Coméntanos también si quieres algún tema específico que nosotros trabajemos que tenga que ver con la maternidad, con el matrimonio, con la conexión que existe entre estos dos elementos tan importantes y esenciales. Así que déjanos abajo si hay algún tema que tú quieres que nosotros tomemos en cuenta y esperamos que haya sido de tu interés, de tu agrado, que lo hayas disfrutado mucho y sobre todo que hayas estado contigo. Así que nos vemos en la próxima despedida de mi esposa. Hasta la próxima.